La diva que viene con Aquí no pila hacen nueva. tantas señas que uno termina riéndose. Señores, miren, ustedes vieron cuando hicimos el segmento de las portadas de los periódicos, como muchas de las noticias de hoy tienen que ver con el tema económico, de si la proyección que tiene el gobierno, de los ingresos que tendrá sobre con la reforma fiscal, que si hay una disminución en la inflación. Hay varios temas y por eso tenemos aquí al economista Alejandro Arredondo, porque hay que llevarle como desmenuzar un poco, hacer esos temas económicos que a veces son tan densos para que el pueblo ya no pueda comprenderlos. Bueno, muy buenas gracias por la invitación, Odali, Fiero, complacido de estar con ustedes aquí en Lo que pasó. Realmente ayer el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que no es una persona de mucho hablar, por lo menos en términos públicos, pero sí en términos privados, dio unas cifras sobre lo que sería, lo que abarcaría una reforma fiscal, los ingresos que generaría, una reforma fiscal que son unos 115 mil millones de pesos, alrededor de 1.7 millones de 1.7% del Producto Interno Bruto. Cada punto del Producto Interno Bruto son unos 70 mil millones de pesos. Entonces, se crea toda una expectativa. Yo creo que esa parte de la comunicación que tiene que dar el gobierno, ¿verdad? De ir flojando algunas informaciones, porque hasta ahora no hay un proyecto en sí, sino informaciones que se han ofrecido de manera dispersa sobre lo que sería el impacto en los ingresos de una reforma fiscal, que no solamente incluye los ingresos, sino también incluye el gasto. La semana pasada el director nacional de presupuestos, José Rijo, informó de que se harían unos recortes en el gasto, continuarían unos recortes en el gasto y unas fusiones de instituciones. Cuando uno ve eso, que ya hay esas proyecciones de ingresos que tiene el gobierno por 1.7% en relación al Producto Interno Bruto, uno como que se asusta como ciudadano común y corriente y uno dice, pero ven acá, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Qué es lo que van a cargar? Ya uno está como un poco asustado con eso, un poco tenso de si los bolsillos de los dominicanos pues estarán afectados con esos impuestos para que el gobierno pueda recaudar tanto fondo. Tiene una proyección un poco ambiciosa. Sí, lógicamente uno se crea cierta incertidumbre, imagínate a ciudadanos de a pie, pero también a los inversionistas que pretenden hacer inversiones en la República Dominicana. Cuando ven estos anuncios, tratan de, bueno, vamos a esperar lo que sucede, qué va a suceder con el impuesto sobre la renta, qué va a suceder con el ITEVIS, qué va a suceder con las exenciones fiscales que se tienen. Entonces, se espera que se produzca esta reforma fiscal que sea aprobada. Ahora, yo te voy a decir algo. Las pretensiones no eran de 1.7% del Producto Interno Bruto. Se ha comentado de que era una reforma mucho más fuerte, que alcanzaría alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto. Veremos. Ahora, ¿de dónde se va a sacar? Esa es la pregunta. Hay que esperar el proyecto de reforma. Yo creo que lo que tiene que ver con la reducción de las exenciones fiscales, hay una parte ahí que se puede extraer. Otra parte tiene que ver con establecer impuestos a algunos bienes alimenticios, a los servicios escolares. Y a propósito de eso, yo creo que hay que pensar, aunque a mucha gente no le gusta esto que voy a decir, pero hay que repensar, replantear el asunto del 4% a la educación, porque lo hemos visto que siempre al final de año se están quedando unos 22 mil, 24 mil millones de pesos sin tener uso, habiendo una planificación. Pero faltan muchas escuelas, porque sí, hay muchos niños que se van a quedar fuera, se está anunciando. ¿No será que falta un poco de gerencia para usar esos fondos y que no se queden ahí rezagados? Porque
proponer que se disminuya después de haber ganado esta batalla, ¿verdad?, por el 4%, como sería como pasos atrás cuando hay tanto por hacer todavía en educación. Sí, claro, hay mucho que hacer. Yo creo que faltan muchas escuelas, pero es la parte que tiene que ver con la ejecución. O sea, está planificado, pero entonces en la parte de ejecución es que falla. Pero explíqueme, dos preguntas en una. Primero, ¿cómo es el proceso para que la persona común entienda cómo primero se elabora el presidente, elabora el proyecto, luego lo manda al Congreso y el Congreso aprobaría la reforma fiscal? Esa es la primera. La segunda es, usted está proponiendo que esos fondos se podría tomar del 4% Y reubicarlos. y reubicarlo. ¿Cómo sería ese proceso? Usted está como economista, ve cosas que nosotros no vemos porque es un experto. Aunque el periodista y mucha gente habla y habla, pero nosotros no somos expertos. Tomarlo del 4%, ¿cómo? ¿De qué forma? Mire, ahora mismo se está en el proyecto de formulación del presupuesto para el próximo año. El presupuesto del próximo año debe ser aprobado a más tardar el 1 de diciembre. Entonces, se está en esa etapa de formulación del presupuesto. Entonces, ese proyecto de presupuesto, el presupuesto general de la Nación, del Estado, debe ser aprobado por el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, el Senado. Entonces, ahí debe incluirse la parte de los ingresos, cuáles son las proyecciones para el próximo año. Entonces, una vez que se apruebe, se someta el proyecto de presupuesto, el proyecto de reforma fiscal debe incorporarse entonces a las proyecciones del presupuesto. Ahora bien, con relación a la segunda parte de su pregunta, en caso de que el gobierno decida tomar en cuenta estos 24 mil millones de pesos de la educación, entonces ya se lo pasaría de educación entonces al Estado. Ok, y una pregunta, ahorita usted decía que muchos inversionistas también se pudieran ver afectados o con el miedo que siente la ciudadanía con esto de la reforma fiscal, por esas proyecciones que hay de lo que se quiere lograr como ingreso. Y de ahí me surge la pregunta, ¿rezaga un poco la economía en el país cuando se cacarea tanto una reforma fiscal y no se llega a un punto? Si no tardamos más, ¿puede seguir un poco ralentizada la economía? Ciertamente, Odalis, siempre cuando hay proyectos de reforma fiscal que afecta la inversión y el consumo, el primer año, por lo menos los primeros meses, hay una contracción de la economía. Recordemos que en el año 2021, cuando pasó por debajo de la mesa un proyecto de reforma fiscal, cuando nosotros todavía no habíamos salido de la pandemia del coronavirus, COVID-19, se entendía que no era posible porque eso iba a ralentizar un poco más la economía. Entonces, siempre hay ese temor de que estamos creciendo, se pretende a un 5.1% para este año. Entonces, si se somete esta parte de la reforma fiscal, haya un rezago para el próximo año. Pero eso es normal, aunque después entonces la economía siga su curso. El ejemplo más claro fue que en el año 1992, cuando se hizo la gran reforma fiscal integral, comenzamos a crecer lo que nunca habíamos crecido. Comenzamos a crecer a tasas de un 4, 5, llegamos hasta un 6%. Para nosotros fue sorprendente, pero ya se habían creado las bases. Recuerda de lo que dijo el presidente Balaguer al presidente Leonel Fernández: te estoy dejando el avión con gasolina suficiente para que alcance una velocidad crucera a unos 36,000 pies de altura, con una velocidad fenomenal. Mire, vamos a hablar de crecimiento económico. ¿Qué tal es nuestro crecimiento? Vemos que el gobierno dominicano dice que hemos crecido, que estamos bien. ¿Qué tal es nuestro crecimiento? A mí me preocupa, siempre me ha preocupado la prima del dólar, se mantiene en los 60. ¿Qué tal es nuestro crecimiento? ¿Qué tan real es o
¿Cómo es? Según ustedes, los economistas. Yo creo que usted va por la parte del crecimiento y desarrollo económico. Correcto. O sea, cómo eso se entiende para la población. Nuestro crecimiento del año pasado estuvo por debajo del potencial de la economía dominicana, un 2.4%. Para este año se espera que sea de un 5.1%, 5.2%. Recordemos que el año pasado el gobierno tuvo que enfrentar una situación complicada con relación a la inflación y al entorno económico que se dio. Entonces prefirió darle prioridad al crecimiento económico. Entonces ya este año ya hay una situación de recuperación de la economía dominicana. Se tiene controlada la inflación. Ayer salió publicado el informe sobre el índice de precios al consumidor, donde se ve que la inflación está controlada en términos generales en 3.42%, se redujo con relación al mes de julio. Entonces, y esa parte está controlada. Ahora, ¿qué está afectando entonces el crecimiento para la economía dominicana en este año? Bueno, son las altas tasas de interés. Las tasas de interés para los préstamos de consumo, para los préstamos hipotecarios, que están rondando 15 hasta un 18%. Quien vaya... Hasta 19 hay. Bueno, imagínate, quien vaya a construir un promotor de vivienda, vaya a buscar un préstamo, una entidad de intermediación financiera, un banco, se va a encontrar que la tasa de interés para los préstamos rondan en ese rango, o sea, entre un 15 y me dice que es un 19%, dale. Entonces, eso está afectando. ¿Qué hizo el banco? Para estimular la economía y para que podamos alcanzar un crecimiento de un 5.1%, se bajó la tasa de política monetaria, que es una tasa de interés de referencia por la cual seguían los bancos comerciales, de 7 a 6.75%. Realmente eso le manda una señal a los bancos para que bajen la tasa de interés. Y eso no va a ser solamente la única. Advierto, vaticino que ahora para el mes de septiembre se va a reducir un poco más la tasa de interés, de manera que sí va de alivio para aquellas personas que tienen préstamos hipotecarios, préstamos de casa, de manera que eso estimule la economía dominicana y podamos alcanzar un 5.1%. Con relación a eso, a la segunda parte, que en cierta forma lo menciona Fiero, se refiere a que crecimiento tiene que ver con la cantidad de actividades económicas que se realizan en un país. Entonces, cuando vemos de manera sectorial el sector de la construcción, que ha estado realmente... Ese es el sector, el que más crece, bueno, ese sector es el premium. ¿Cuál es el que más crece, el que más garantiza ese dinamismo económico en República Dominicana? El que más crece hasta ahora ha sido el turismo. Ah, el turismo. El turismo. Luego se ve que el turismo, hay una parte que se queda, los ingresos que se quedan fuera porque se hacen a través de los agentes turísticos, y otra parte que viene aquí. Ahora bien, el sector de la construcción ha estado en un sube y baja, y es el sector que más dinamiza la economía porque por sus actividades conexas, las compras en la ferretería, el empleo, tanto formal como informal, hasta la migración se beneficia de eso, la migración de los extranjeros, de los haitianos. Entonces, esa parte, yo creo que el gobierno, Banco Central, debe de inyectar liquidez, hacer que liberación del encaje legal para dinamizar ese sector, que es el que más puede contribuir al crecimiento económico. Con relación al desarrollo, ¿cómo eso impacta el crecimiento económico al desarrollo? Bueno, sucede que nuestra economía ha crecido mucho, es la economía que ha crecido por más de 40, 50 años. ¿En Latinoamérica es real que somos la que más crece? Sí, es así. Ahora bien, el asunto de la distribución, nosotros manteniendo
salarios bajos, teniendo servicios públicos deficientes, no se nota ese desarrollo. O sea, todavía existe en el país viviendas que no le llegan agua potable todos los días, tenemos problemas de transporte, entonces por eso no se refleja ese crecimiento en la población y obviamente es los salarios bajos, que es algo imprescindible para que haya un desarrollo de la economía. Cuando nosotros nos paseamos por el polígono central de la ciudad capital, vemos que parecemos que estamos en Miami. Pero entonces cuando salimos de ese entorno, entonces a la periferia, digo, pero vean acá, ¿qué tanto hemos crecido? Hemos crecido, ha llegado algo a esa población vulnerable. Entonces, ahí entonces el gobierno lo que ha hecho para que ese crecimiento beneficie a esa población vulnerable son los planes sociales. Y por eso ustedes ven que se ha abierto una línea de hace mucho tiempo, recomendada por los organismos internacionales, de apoyar los planes sociales, que ha reducido en cierta forma la pobreza, pero que esos programas sociales a través del bono luz, bono gas y todo, bono escolar, tienda a reducir la pobreza de un 26 a un 23%, la pobreza monetaria, me refiero. Entonces, pero que crea una dependencia, porque tú sales de la pobreza en la medida que tú creas las capacidades de educación y que te puedes insertar en el mercado de trabajo, no porque te entreguen una bonificación, un dinero de parte del Estado, porque te hace dependiente del Estado. Sí, mire, bueno, me gustaría escuchar esa opinión del economista, el que sabe. Ahora se ha estado criticando mucho a un senador, el de la capital, porque a propósito de eso, él está distribuyendo con el barrilito. Aunque son 32 provincias, lo critican a él porque él es joven y se supone que Omar Fernández es de avanzada, debe tener ese pensamiento suyo, o sea, darle a la gente esa dependencia. ¿Qué piensa usted sobre esto, sobre los barrilitos, o no solamente sobre los barrilitos, sino cualquier programa de esto, de dádiva, de asistencia? No, vamos a poner asistencia, la palabra bonita. Bueno, miren, lo primero es que un legislador está para legislar. Partiendo de eso. El asunto del barrilito es una concesión que se le ha dado y eso los senadores lo utilicen para crear las capacidades necesarias en sus comunidades, para que incentivar a los sectores donde ellos tienen influencia por quienes votaron por él, para que afianzar la parte que el Estado no ha hecho en la parte de educación, de crear escuelas vocacionales. Obviamente hay sectores que hay que darle algo, porque realmente la vida diaria de un senador, de un legislador, es que le llevan recetas, que el ataúd, el legislador no está para eso. El legislador está para legislar, para que las políticas públicas, el proyecto de presupuesto que se está discutiendo o que se va a discutir en el Congreso, digan, bueno, para este sector yo quiero que se mejoren las calles, que se mejore el alumbrado eléctrico, que se mejore el suministro de agua para la población. Entonces yo creo, en definitiva, que el barrilito, bueno, es siempre y cuando lo utilicen para crear las capacidades necesarias para sacar a la gente de la pobreza, puede ser beneficiario para la población, pero no para la asistencia. Los ODS tienen dentro de esa Agenda 2030, habla de que la disminución de la pobreza es una de las metas. ¿Cree que República Dominicana pueda disminuir la pobreza a 2030 al ritmo que vamos? Bueno, mira, es un propósito que se estableció para el 2030. Nosotros ya teníamos la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 112, que es para el 2030. Ahora se lanzó recientemente el año pasado, me parece, no en este año, la parte que tiene que ver que el presidente quiere que para el 2036
duplicar el Producto Interno Bruto. Yo creo que lo podemos alcanzar. Creo que lo podemos alcanzar. Primero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos algo que no tienen los demás países, que es la estabilidad macroeconómica. Siempre y cuando se establezcan políticas públicas económicas prudentes, mantengamos la estabilidad social y política. Fíjense que aquí se celebraron elecciones en mayo pasado, se celebraron en febrero las municipales y se celebraron en mayo, pues tienen más impacto las elecciones presidenciales y congresuales, y se tomó posesión y no hubo esa intranquilidad. Eso manda una buena señal a los mercados internacionales, porque los inversionistas que están interesados en venir a la República Dominicana dicen, en República Dominicana se puede invertir. Y el hecho más cierto es que la inversión extranjera directa en República Dominicana se ha mantenido en unos 4.200, 4.300 millones. Inversión extranjera directa. ¿Qué significa? Que nosotros nos hemos convertido, yo le he dicho en varios escenarios, en un oasis para la inversión extranjera directa. Cuando nosotros vemos el panorama de América Latina, vemos que hay situaciones que en Centroamérica, en Sudamérica, donde están de mucha incertidumbre. Entonces nosotros, la clase política, la clase empresarial, tiene un compromiso con esta estabilidad macroeconómica, y yo creo que continuando con ese camino podemos nosotros alcanzar algunos de los objetivos al 2030, que es la reducción de la pobreza monetaria. Mire, ya al final, esto no es una explicación política. Nuestro conflicto con Venezuela, ¿qué tanto nos afecta o nos favorece? De que nos está cobrando una deuda. Sí. Bueno, sí. Bueno, lo están tildando de moroso. Sí, lo que sé es que con Venezuela nosotros en el pasado le compramos la refinería, luego nos quedamos con la refinería, en fin, hay un tema ahí de deuda. Nosotros hemos tenido muy buenas relaciones con Venezuela, pero luego de la llegada de Maduro se han quebrado. Entonces, yo creo que hay que salir de esa deuda. Nosotros con países, con gobiernos dictatoriales, no podemos estar con esa situación de deuda. Se le paga y se sale de esa deuda con un país dictatorial que son también arrogantes. O sea, un gobierno que se roba, se roba las elecciones. Nosotros, República Dominicana, no puede someterse a que le estén cobrando. No, usted le paga y ahí lo dejamos. Yo creo que nosotros hemos cumplido con muchos países, con los organismos internacionales, y Venezuela no puede ser la excepción, menos con gobiernos, repito, que son dictatoriales. Un país democrático, en donde se respetan las libertades públicas, en donde tenemos muchos derechos garantizados, hay otros que no los tenemos garantizados, pero es por la misma condición de nosotros de su desarrollo. Bueno, señores, tuvimos con nosotros al economista Alejandro Arredondo, quien al final nos dice... Yo no quería que se metiera en conflicto, pero... Nos dice que tenemos que dejarlo hasta ahí con Venezuela, y también nosotros tenemos que dejar hasta aquí el programa, porque hemos llegado al final. Así que agradecerles a ustedes la sintonía, agradecer a nuestro invitado, porque hemos tratado temas que son de mucho interés. Muy bien, gracias. Y bueno, nuestro compañero... Aclara muchas dudas. Robert Valenzuela Fiero y Udalis Castillo, una servidora. Pues nos despedimos y nos vemos mañana aquí en BTV Canal 32.